Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, santo y misericordioso, que nos amas. Vivíamos en pecado dándote la espalda, pero tuviste compasión de nosotros. Y aun cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero, y para salvarnos tú, Señor Jesucristo, recibiste el juicio y la maldición que debía caer sobre nosotros. Por tu muerte y por la sangre preciosa que derramaste, limpiaste nuestros pecados para siempre, para que ya no recibamos más el juicio por ellos. Gracias por darnos la vida y la esperanza eterna, Señor. En esta hora nosotros, los redimidos por tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar la gracia de Dios, para aprender tu palabra y tener comunión en la congregación de los santos salvos. Te agradecemos por toda esa gracia. Creemos que ahora también estás entre nosotros. Por favor, cuida a cada uno de nosotros. Sosténnos más con tu amor misericordioso y renuévanos más con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo, para que así podamos vivir el resto de nuestras vidas sin vergüenza como hijos de Dios. Por la festividad tradicional, nuestros hermanos están regresando a sus tierras natales para encontrarse con sus familiares y vecinos. Por favor, dales la oportunidad de predicar en este momento. Ayúdanos para que sea una oportunidad preciosa para poder evangelizar a nuestros familiares y vecinos que aún no te conocen, Dios. Este mundo se llena cada vez más de caos y confusión. Realmente vivimos en un mundo peligroso en el que no sabemos qué sucederá en el día. Pero Señor, tú que nos guardas y proteges, sabemos que siempre estás entre nosotros para protegernos con tu palabra y tu poder. No nos dejes caer en este mundo malvado, sino haznos predicar con denuedo tu evangelio, para que podamos guiar a muchas almas perdidas ante ti, Señor. Señor, que nos enseñes la palabra necesaria en el momento oportuno y el camino por el cual debemos andar. Ahora también guíanos para que podamos entender la palabra que quieres revelarnos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Salmo 23. Salmos 23. Salmos 23. Es un pasaje muy conocido y realmente hermoso. Leamos juntos despacio desde el versículo 1 hasta el 6. 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El autor de este Salmo 23 fue David, el segundo rey de Israel. David en su juventud
era pastor del rebaño de su padre. Y mientras cuidaba las ovejas, si venía un lobo o un oso y se llevaba una cría, él iba tras ellos. Peleaba contra los lobos y osos y la rescataba de su boca. Lo salvaba así. No solo Sansón, sino el joven David también tenía mucha fuerza y valentía. Por eso luchaba contra lobos y osos. Y cuando hubo guerra con los filisteos, el pueblo de Israel pasaba por un momento muy difícil. Por eso David fue al campo de batalla, porque su padre lo envió a llevar provisiones a sus hermanos. Allí vio que el jefe del ejército filisteo era un gigante enorme, con 6 dedos en cada mano y en cada pie. Parecía un monstruo de verdad. Tenía un escudero que llevaba su gran escudo delante de él. Y ese gigante gritaba ferozmente: Israel, vengan y peleen conmigo. Como dice en 1 Samuel 17:9, si me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Blasfemaba contra Dios y gritaba con soberbia, pero nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat. Todos estaban aterrados. Y el ejército de Israel temblaba de temor. Pero cuando David vio esa escena, se indignó. ¿Cómo puede ese incircunciso insultar al ejército del Dios viviente? Y entonces habló con sus hermanos. ¿Vas a dejar a ese tipo así nomás? Le dijeron: ni lo menciones. No te hagas el importante, vuelve a cuidar a las ovejas. ¿Para qué has venido? Nadie se ofrecía a pelear con Goliat. Entonces, él fue a ver al rey Saúl. Dijo: tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Pero era un muchacho muy joven. Saúl dijo: bien valiente eres. Pero Goliat ha sido entrenado desde niño y ya es un guerrero muy fuerte. ¿Cómo piensas pelear tú contra él? Entonces David respondió: no, rey, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Cuando el rey Saúl vio que era un muchacho tan atrevido y valiente, no tuvo más remedio que de decir: si vas a pelear, mejor toma esto. Y le ofreció su armadura. Como Saúl era un hombre muy grande, no le quedaba a David. Se colocó la armadura y no le servía, le quedaba enorme. Con la lanza o la espada, se arrastraba por el suelo. ¿Cómo iba a pelear así? Dijo: no necesito eso. Cuando cuidaba las ovejas, tenía una honda que utilizaba. Es parecido a las tirachinas que de niños usábamos en nuestro país. Se pone una piedra y se gira para lanzar. Eso se llama una honda. Y llevó 5 piedras lisas. Bastaría con una, pero no sé, quizá Goliat tenía 5 hermanos, por si acaso pensó por si salían darles un golpe a cada uno. Y así fue hacia adelante,
hasta ponerse delante de Goliat y vio que salía un niño y dijo: «Hey niño, ¿qué haces aquí?». Y David respondió: «He venido a pelear contigo, ¿no lo ves?». Entonces Goliat exclamó: «Vaya, mira a este insolente. ¿Acaso no hay hombres en Israel que mandan a un muchacho? Eres demasiado atrevido». Pero David dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado». Goliat respondió: «¿Aso qué atrevido eres? Hoy mismo te despedazaré y te daré como comida a las aves del cielo». David ahora puso una piedra en su honda y la hizo girar con fuerza, y mientras Goliat se preguntaba qué estaba haciendo, la lanzó. La piedra se clavó en la frente de Goliat. Por más que sea un gigante, ¿cómo podría resistir un golpe así? Cayó hacia atrás desplomado. David no tenía espada, así que corrió hacia él, sacó la espada del mismo Goliat y le cortó la cabeza. Así fue como David lo mató, e Israel obtuvo una gran victoria ese día. El pueblo vio que Dios estaba con David, y no solo lo creyeron, sino que además lo honraron y lo alabaron. Finalmente David llegó a ser rey de Israel. Este famoso Salmo 23 fue escrito después de que David se convirtiera en rey. Él pensó: «Así como yo amaba y cuidaba a mis ovejas, así Dios me ama y me cuida. Yo soy una oveja que pertenece al rebaño de Dios». Y en este salmo expresó ese pensamiento. Se dice que no hay otro poema tan hermoso como este. Jehová es mi pastor, nada me faltará. David reconoció: «Soy una oveja guiada por Dios». Este salmo no solo conmovió a David, sino que también nos conmueve a nosotros. Así como David confió en Dios, debemos creer que Él también nos guarda, nos protege y nos guía. Hemos leído este salmo, pero debe convertirse en algo personal. Jehová no es solo nuestro pastor, sino mi pastor, es individual. Abramos también Salmo 100. Salmos capítulo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Leamos juntos. «Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado». En este Salmo 100 también dice: «Reconoced que Jehová es Dios». Esto significa que Él es nuestro creador. De todas las cosas que Dios creó, el ser humano es lo más valioso. Dios nos formó a su imagen, y por eso el versículo dice: Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Sí, somos ovejas del rebaño del Señor. Los animales tienen su propia sabiduría para sobrevivir. Cuando aparece un enemigo, corren con todas sus fuerzas, o luchan, o se esconden rápidamente, ¿verdad? Pero la oveja no sabe hacer nada de eso. Cuando aparece un enemigo, no huye ni pelea, simplemente se queda quieta y es devorada. Una oveja no puede vivir si el pastor no la protege, la cuida y la guía. Realmente son animales muy especiales. Sin su pastor se convertiría en presa de los lobos.
no saben a dónde ir ni cómo regresar a casa. Por eso en la Biblia hay muchos pasajes donde Dios es llamado el pastor y nosotros somos comparados con las ovejas. El Señor Jesús también habló de lo mismo. Veamos San Juan, capítulo 10. San Juan 10, versículo 11. 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor comparó a los salvos con ovejas que Él mismo pastorea. Y como buen pastor, Él entrega su vida por ellas. Antes de ser salvos, nuestras almas estaban cautivas bajo el poder del pecado y del diablo, caminando hacia el infierno. Por eso Jesús vino para salvarnos, tomó nuestro lugar y se ofreció como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Murió en la cruz, derramó su sangre para perdonarnos y al resucitar venció el poder de la muerte. Con su resurrección, mostró que Él es el Cristo, el Salvador que nos ha redimido. Por eso dijo, yo soy buen pastor. Los salvos tenemos al buen pastor que dio su vida por nosotros. Y ahora Él mismo nos guarda y guía. Así, el Señor explicó detalladamente que Él es nuestro buen pastor. En 1 de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Éramos ovejas perdidas. Y en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. La oveja que se aparta del pastor se confunde y va por donde quiere. Así, puede caer por un precipicio y morir o ser devorada por las fieras. Pero todos nosotros, como ovejas que se apartaron del pastor, nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, es decir, vivimos según nuestra propia voluntad y deseo, pero ese destino es el infierno. Judas Iscariote traicionó a Jesús, lo vendió y se llenó de remordimiento que terminó suicidándose. Pero el Señor dijo acerca de Judas en Marcos 14:21, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, pues si no hubiera nacido no habría ido al infierno por lo menos. Por eso como uno de los 12 discípulos había caído, los apóstoles escogieron a otro para ocupar su lugar. En Hechos 1:25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Judas dejó el puesto precioso que el Señor le había dado como discípulo y fue a su propio lugar, y ese lugar es el infierno. Cuando el hombre se aleja de Dios y vive como una oveja sin pastor, guiado solo por su propio orgullo y deseos, termina en su propio lugar que es el infierno. En 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros seráis como ovejas descarriadas. Las ovejas que se extravían no tienen otra opción que perecer. Pero dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando fuimos salvos, regresamos al buen pastor que nos rescató. El versículo dice, al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y qué significa obispo? En una obra de construcción hay un supervisor que observa atentamente si el trabajo se hace bien, ¿no? Si alguien trabaja mal o negligentemente, lo corrige, lo reprende y le enseña cómo hacerlo bien.
Así también el Señor no solo es el pastor de nuestras almas, sino también el supervisor que cuida y vigila toda nuestra vida. Él nos guarda, nos guía y nos observa. Debemos recordar esto siempre. Hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ahora leamos Juan 10, versículos 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Cuando el pastor saca a las ovejas de redil, él va delante de ellas, y siempre camina adelante, entonces las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Yo fui a Israel 3 veces y allí hay pastores que cuidan rebaños en los montes. Y si uno observa las colinas, se ven senderos que se pentean por las laderas. Esos son los caminos que las ovejas acostumbran a recorrer. El pastor va adelante y justo detrás de él va la oveja más fuerte. Y siguiéndolo de cerca, las demás ovejas caminan en fila detrás de ella. Así se cumple lo que dice: va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas siguen al pastor porque escuchan y reconocen su voz. Y continúa diciendo: más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas pueden distinguir bien la voz de su pastor. Cuando escuchan la voz de alguien desconocido, no lo siguen, sino que huyen. Recuerdo que cuando estuve en Turquía, vi muchos rebaños en el campo y el pastor decía algo en su idioma y las ovejas lo seguían inmediatamente. Entonces me acerqué y le pedí prestado un momento su sombrero y el abrigo de lana del pastor, también su cayado. Intenté hacerme pasar por pastor por un momento y él aceptó con gusto. Así lo imité diciendo Lo hice de manera muy similar, pero las ovejas ni me miraron. Ni una sola oveja me siguió. Si el pastor no hubiera estado ahí, probablemente habrían huido, pensando: ¿quién es este? No es nuestro pastor. Se habrían asustado y escapado. Así son las ovejas. Conocen la voz de su pastor y solo a él siguen. El texto dice: no seguirán la voz de los extraños. Esto significa que cuando somos salvos, el Señor se convierte en nuestro pastor y nosotros en sus ovejas. El Señor, que dio su vida para salvarnos, nos guía hasta que entremos en su reino. La frase "no conocen la voz de los extraños" quiere decir que las ovejas no escuchan otra voz que no sea la del Señor. El que predica la palabra es alguien que representa la voz del Señor, ¿verdad? El predicador no debe hablar de sus propias ideas ni de sus pensamientos y filosofías, sino proclamar la palabra de Dios tal como es. Y las ovejas, los renacidos, pueden discernirlo. Eso no está bien, eso no es la palabra del Señor. Cuando una persona crece espiritualmente, aprende a distinguir si lo que escucha es realmente la palabra de Dios o no. Algunos pueden hablar con mucha elocuencia, con filosofía o literatura, o con un tono moralista. Pero el creyente discierne cuando algo no es conforme a la verdad de Dios. El pastor o el predicador que anuncia correctamente la palabra no transmite sus propios pensamientos, sino lo que Dios ha dicho. Simplemente proclamar: así dice la palabra de Dios. Y cuando las personas oyen esa voz y la siguen, eso es la vida cristiana.
Hasta la semana pasada hemos estado estudiando el tema La vida que permanece en el Señor y hoy es la quinta clase. La vida de cristiano renacido se puede resumir en una frase que es permanecer en Cristo. En Cristo significa estar unidos a Él. Como dice Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El día en que fuimos salvos, comprendimos esto, que estamos en el Señor y el Señor está en nosotros. Estamos unidos con Él y esta unión no se puede separar. Así como un hombre y una mujer al casarse llegan a ser una sola carne, de la misma manera cuando somos salvos quedamos unidos con el Señor. El Señor está en nosotros y nosotros en Él. Por eso permanecer en Cristo significa vivir en unión con Él, bajo su gracia, bajo su palabra y el poder del Espíritu Santo. En esa unión el Señor nos protege y nos guía. Vivir bajo su gracia y su palabra siendo guiados y guardados por Él. Eso es permanecer en el Señor. La vida que permanece en el Señor. Por eso David confesó, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debemos reflexionar profundamente en esto. Dios es mi pastor. Él es quien me guarda, me alimenta, me protege y me guía. No es una persona poderosa, ni un rico quien nos guarda. Sino Dios es quien nos guarda, guía y protege y nos ayuda porque es nuestro pastor. Como dice en Salmo 23, 1 a 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor lleva a sus ovejas a verdes pastos donde pueden alimentarse y descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así el Señor siempre está con nosotros. Y siempre nos guía y nos protege y nos alimenta. El versículo 3 dice, confortará mi alma. El Señor no solo salva nuestras almas, sino que las renueva cada día. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios también nos salvó para la gloria de su propio nombre. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen. Cuando el hombre se aleja de Dios y vive en pecado, se convierte en presa del diablo. Si el hombre termina en el infierno, eso no trae gloria a Dios. Por eso, aunque el ser humano pecó, Dios lo amó y entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz para salvar su alma. Así, el Señor no solo nos salvó, sino que nos guarda, protege y guía hasta que lleguemos a su reino. Por tanto, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nuestra salvación es ante todo para la gloria del nombre de Dios. En Isaías 43:25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios tiene misericordia de nosotros, pero su perdón no es solo por compasión, sino por amor a su nombre, para que su gloria sea manifestada en la salvación del hombre. En Proverbios 14:28 dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Imagina un reino con un territorio inmenso, con un palacio magnífico y majestuoso,
pero con apenas unas pocas personas viviendo ahí, digamos 10 o 12. Entonces, ¿creen que un rey estaría feliz con solo unos pocos súbditos? No. La gloria de un rey está en tener muchos ciudadanos. Por eso dice, y en la falta del pueblo, la debilidad del príncipe. Cuando muchas personas son salvas, eso trae gloria a Dios. En Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y el versículo 8 dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando predicamos el Evangelio y muchas almas son salvadas, Dios se alegra y su nombre es glorificado. Así incluso nuestra salvación es para su gloria. Por eso la obra que hace Dios en nosotros es perfecta. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Nuestra salvación es para la gloria del nombre de Dios. Por eso Salmo 23:3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El hecho de que Dios guíe a los salvos por el camino de la justicia y la verdad también es para su gloria. Así como los padres se sienten felices y honrados cuando sus hijos crecen sanos, estudian, viven correctamente y se comportan bien, de la misma manera, también Dios se glorifica cuando sus hijos, a quienes Él salvó, crecen espiritualmente y viven conforme a su voluntad. Pero si un hijo crece desobediente, vive mal y causa vergüenza, eso se convierte en una deshonra para sus padres. Por eso Dios nos salvó para su gloria, y como esa obra es para su propio nombre, Él la hace perfecta y completa. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por eso, les invito a que cuando estén en casa vuelvan a leer el Salmo 23 y lo mediten profundamente. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A veces el pastor debe guiar a las ovejas por valles oscuros. Si el pastor no estuviera ahí, las ovejas no podrían pasar, sentirían miedo. Así también nosotros, cuando caminamos por el valle de sombra de muerte, no tememos, porque el Señor está con nosotros. Todos tendremos que atravesar ese valle algún día. Si el Señor viniera hoy y fuéramos arrebatados, no moriríamos. Pero si Él se demora, llegará el momento en que partiremos de este mundo. Pasaremos por el valle de la muerte. Y aún en ese momento, ¿saben? El Señor estará con nosotros. Por eso los cristianos no temen a la muerte ni siquiera un poco. Aún cuando muramos, el Señor está con nosotros. Lo he escuchado muchas veces. Una de las hermanas de nuestra iglesia era diácona y era profesora universitaria. Ella enfermó de cáncer y finalmente partió con el Señor, y en aquel tiempo yo estaba predicando en París. Y cuando llamé me dijeron que estaba internada en el hospital de la Universidad de Hanyang. Cuando llegué ya había fallecido. Pero una hermana que estaba junto a ella me contó que mientras estaba sentada en la habitación, la hermana profesora dijo, hay una persona vestida de blanco sentada a mi lado. ¿Quién sería? Era un ángel que había venido a llevarla. No es una historia inventada. Cuando morimos, los ángeles vienen a recogernos. ¿Sabían eso? Por eso cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros. Los cristianos no tienen por qué temer a la muerte. Cuando llega ese momento, el Señor mismo está ahí, junto a nosotros.
Él nos guía a través de ese valle oscuro hasta introducirnos en su reino. Como dice en Salmo 48:14, Dios, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y el apóstol Pablo también dijo en 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Así que cuando decimos, Jehová es mi pastor, debemos entender que no solo nos alimenta, guía y ayuda, sino que también está con nosotros en el valle de la muerte. El cristiano no tiene por qué temer morir, porque aún en ese instante el Señor está presente, acompañándonos hasta llevarnos a su reino. En Salmo 23:4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En las pinturas solemos ver al pastor con una vara del tamaño de su estatura, con una parte curva arriba, así, y recta abajo. En realidad no son dos objetos distintos, sino son una sola pieza. La parte curvada es el cayado y la parte recta es la vara. ¿Y para qué la usa el pastor? No es simplemente para apoyarse cuando está cansado, sino que cuando una oveja cae al agua, el pastor extiende el cayado y la saca. Así. Y si una corre demasiado rápido, le engancha el cuello suavemente y le dice, ve más despacio. Y si alguna se queda atrás, la anima, vamos, no te quedes atrás. Si una se desvía o desobedece, la corrige con la vara. El pastor protege y guía a sus ovejas con la vara y el cayado. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiere decir que el Señor nos protege y guía con su poder y su cuidado. Y el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Esto quiere decir que el Señor está con nosotros todos los días. Y en la casa de Jehová, dice aquí, moraré por largos días. David escribió este salmo hace unos 3000 años, aproximadamente 1000 años antes de que viniera Jesucristo. Él vivía con la esperanza de habitar eternamente en la casa de Dios, en su reino. Cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, ¿a dónde iremos después? Vamos a la casa de Dios, donde moraremos para siempre. En Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. En el cielo Dios mismo enjugará nuestras lágrimas, nos guardará y estará con nosotros eternamente. Viviremos para siempre bajo su amor, su protección y su dirección. En Hebreos 1:14 sobre los ángeles está escrito, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto nos enseña que los ángeles fueron creados antes que el ser humano. ¿Pero por qué los creó Dios? Para que sean siervos al servicio de su voluntad. Pero ellos no son hijos de Dios. Son las criaturas más poderosas después de Dios. Entre ellos hubo uno llamado Lucifer, quien llevó consigo a 1/3 de los ángeles que le pertenecían e intentó ser como Dios. En Isaías 14:12 se menciona, ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Este ángel glorioso, lleno de hermosura y sabiduría, se rebeló queriendo ser igual a Dios. Pero en Isaías 14:15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios preparó el infierno para los ángeles caídos. En Mateo
25:41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo, Satanás, es un ángel caído, y sus ángeles son aquel tercio de ángeles que siguieron a Lucifer en su rebelión. Todos ellos fueron expulsados del cielo. Pero ahora también siguen actuando en este mundo. ¿Sabían eso? En este mismo mundo en el que vivimos, Dios también está presente. Aunque no lo veamos con nuestros ojos, Él está aquí muy cerca, y al mismo tiempo el diablo también nos está mirando así. Como no puede quitar la salvación de los salvos, intenta impedir que vivamos una vida cristiana plena, y a los que aún no son salvos los distrae y los aleja del evangelio para que no sean salvos. Es muy raro. Las personas aceptan fácilmente lo malo del mundo, pero cuando alguien les habla de la gracia de Dios o del evangelio se incomodan o lo rechazan. Es porque el diablo influye en sus corazones. Recuerdo una anécdota. La esposa de un médico que era creyente intentaba predicar a su esposo, pero él le respondía en tono burlón: tú cree y ve al cielo, yo me iré al infierno y viviré allá con Miss Corea. ¿Pero creen que en el infierno habrá Miss Corea? En el cielo, los salvos seremos transformados en cuerpos gloriosos más hermosos que los ángeles. Como dice en Filipenses 3:21, cuando venga el Señor, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos transformados gloriosamente como el cuerpo del Señor, y como serán cambiados los que van al infierno, como el diablo. De verdad. El infierno es un lago de fuego y azufre, un lugar de oscuridad, de pecado extremo, donde los condenados se hieren y se odian y se destruyen entre sí. Por otro lado, el cielo es el lugar donde abundan la gracia y el amor de Dios. Allí los ángeles sirven a los salvos. Realmente los cristianos salvos somos más valiosos que los ángeles. Ellos son siervos, pero nosotros hijos de Dios. Y aún más, la Biblia dice que los salvos son la esposa de Cristo. La palabra esposa quiere decir que compartimos la misma gloria que Cristo. Los ángeles no pueden ser la esposa de Cristo. Cuando ellos cayeron, Jesús no murió por ellos en la cruz. Una vez que un ángel cae, su destino queda sellado para siempre. Así que permanecer en el Señor significa vivir bajo su amor, su gracia, protección y guía hasta el día en que entremos en el cielo. Vivir dentro de ese amor y cuidado es permanecer en Cristo. Un niño, desde que nace, crece bajo el amor y el cuidado de sus padres. Y aun cuando ese hijo crece, se casa y forma su propio hogar, los padres siguen preocupándose por él, observando y ayudando hasta el final. Pero el amor de Dios no se puede comparar con el de los padres. Por eso la vida cristiana normal es vivir en comunión con el Señor. Ahora vamos a buscar en Salmo 37. Salmo 37, versículos 23 y 24. Salmo 37, versículos 23 y 4. Leamos juntos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Aquí no se refiere a cualquier hombre, sino a los salvos.
Dios ordena los pasos de los cristianos salvos. Desde el momento en que recibimos la salvación hasta el día en que lleguemos al cielo, Dios ya ha trazado todo nuestro camino. Y dice, aprueba su camino. Dios se complace cuando caminamos por la senda que Él ha preparado para nosotros. La verdadera vida cristiana no consiste en vivir a nuestra manera durante la semana y venir el domingo a la iglesia para cantar, orar, dar una ofrenda y decir adoramos al Señor. Eso, en realidad, también lo hacen bien los budistas o los musulmanes, incluso con más entrega. Los cristianos no renacidos son iguales a otras religiones. Eso no es la vida cristiana. La verdadera vida cristiana es caminar cada día por el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Dice, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Sí, podemos caer, pero el Señor nos sostiene con su mano. No quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Si nos caemos, el Señor nos agarra y nos levanta. Aunque nos equivoquemos, Él nos abraza y corrige. ¡Qué amor tan grande tiene el Señor! Pero eso no significa que ignore nuestras faltas. Él nos disciplina también porque nos ama. Ahora abramos en Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Les leo, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Dios ya ha trazado nuestro camino. Y además, Él mismo nos enseña cómo recorrerlo. En su palabra nos revela cómo debemos vivir desde el momento en que somos salvos hasta que lleguemos al cielo. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la luz que alumbra nuestro camino y nos muestra por dónde andar. Como dice el himno, el Señor alumbra mi caminar. El Señor nos enseña la senda correcta. Por eso la vida cristiana no es vivir según nuestra conveniencia o gusto. El Señor ya ha establecido el camino que los creyentes deben recorrer hasta llegar al cielo. Y en la Biblia nos enseña cómo andar en él. ¿Para qué estudiamos la Biblia después de ser salvos? Para aprender cómo debe vivir un cristiano, cómo debe caminar y qué rumbo debe seguir. No vivimos según lo que nos parece bien o lo que nos resulta cómodo. Dice, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir que Dios no solo nos muestra el camino, sino que nos observa atentamente para ver si realmente seguimos por ella. Recuerdo que hace muchos años fui a Seongwipo en la isla de Jeju y necesitaba encontrar una casa por primera vez, así que le pregunté a una señora y ella me dijo, vaya todo derecho, luego gire a la izquierda y después verá un cruce. Entonces seguí caminando. Pero al rato dudé si iba bien o no, entonces al volver la vista vi a la señora a lo lejos observándome si estaba tomando el camino correcto. No por ahí, sino allá. Era muy amable. Así también el Señor, Él nos enseña el camino por donde debemos andar y observa atentamente si seguimos su dirección o no. Nos mira para ver si aprendemos su palabra y si vivimos conforme a ella, o si nos desviamos hacia otro camino.
Dice, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. El caballo necesita un freno y el mulo un yugo. Si no se les controla, no caminan bien porque quieren seguir su propia voluntad. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Estos animales son torpes y obstinados. Recuerdo que en mi infancia mi familia tenía un caballo. Para controlarlo había que ponerle freno, bocado adentro. Pero ¿cómo no se le rompen los dientes? Pero ¿sabían que en esa parte de la mandíbula del caballo no tiene dientes? Dios lo creó así desde el principio, dejando ese espacio vacío para colocar el freno sin dañarlo. Si no me creen, abran la boca de un caballo y toquen con el dedo. Ahí no hay dientes. Así se le coloca el bocado y luego la brida que va alrededor del cuello o de la cabeza. El buey, en cambio, se guía por un aro que le atraviesa la nariz. Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si necesitan freno y rienda para ser dirigidos, son como animales sin entendimiento. No debemos ser como ellos, sino seguir al Señor obedientemente. Si no, Él puede ponernos un freno y rienda para hacernos volver al camino correcto. El Señor es quien nos enseña el camino a seguir, nos observa y nos instruye con paciencia. Ahora veamos Salmo 84, 11. Salmo 84. Versículo 11. Leámoslo juntos. Salmo 84, versículo 11, leamos. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Aquí dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Andar en integridad para los salvos es vivir conforme a la palabra de Dios. Integridad significa vivir derechamente, rectamente, seguir el camino que Dios ha establecido sin desviarse. A quienes viven así, el Señor no quitará el bien. Les concede toda clase de bendiciones. Piénsenlo, si hemos sido salvos y somos hijos de Dios, el Creador del cielo y de la tierra es nuestro Padre. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Papá, sí. Dame esto, por favor. A los niños, los padres les dan todo lo que necesitan, pero el amor de los padres no se puede comparar con el amor de Dios. Dios que salvó nuestras almas, si vivimos conforme a su voluntad y andamos en integridad hasta entrar en su reino, jamás nos quitará el bien. Nosotros no vivimos solo dependiendo de nuestros propios medios, esfuerzos o sabiduría. Claro que debemos esforzarnos, pero siempre dentro de la palabra de Dios. ¿Saben algo? Si solo buscamos agradar a Dios, saldremos ganando, porque Dios nos da todo lo que necesitamos. En Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios cuenta hasta el número de nuestros cabellos. Y en Salmo 147:4 dice, cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Ni siquiera los astrónomos saben cuántas estrellas existen. Dicen que hay galaxias formadas por 100,000 millones de estrellas, y otras 100,000 millones de galaxias más. Nadie puede contarlas, pero Dios las cuenta todas y las llama por su nombre. Es asombroso. Y ese mismo Dios dice que ha contado también los cabellos de los santos salvos.
mientras que nosotros ni siquiera podemos contar nuestras pestañas, pero Dios ha contado cada cabello de nuestra cabeza. No quiere decir que no tenga nada mejor que hacer, sino que no hay nada de nuestra vida que Él no sepa. Como dice el himno, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme y sabe toda mi vida y me cuidará siempre. El Señor que conoce bien toda nuestra situación. Si oramos, confiamos en Dios y vivimos conforme a su voluntad, Él nos ayudará directamente. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios les da todo lo bueno. ¿Acaso esto es un cuento? No, es una promesa de Dios. Si uno cree, será hecho conforme a su fe. Pero muchos no lo creen, por eso, sin importar los medios o los métodos, aunque sean contrarias a la palabra de Dios, si piensan que tiene razón, simplemente siguen adelante. Pero cuando Dios dice de una sola vez no, todo se derrumba. ¿Me dejo entender? A la gente de este mundo Dios les deja vivir como quieran. Es porque no son sus hijos. No tiene por qué intervenir. El Job 21:7 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su riqueza aumenta y sus hijos se multiplican como rebaños. Y en el versículo 13 dice, pasan sus días en prosperidad y en un momento descienden al Seol. Los impíos de este mundo, Dios los deja vivir según sus propios caminos, no se involucra. Dice, está bien, vivan como quieran. Pero hay un dicho que dice, el cerdo del banquete. En la casa donde hay una fiesta alimentan bien al cerdo. ¿Para qué? Para matarlo el día del banquete. Así es. Dios deja tranquilos a los incrédulos hasta el día en que vayan al infierno. El Seol es el infierno. Pasan sus días en prosperidad y un momento descienden al Seol, dice. Así que cuando la gente del mundo prospera, aunque use todo tipo de medios y métodos, aunque tenga éxito, fama o poder, no hay nada que envidiar ni quejar. Déjenlos porque el juicio de Dios vendrá. Dios no permite que sus hijos vivan como quieran. Si no seguimos el camino que nos enseñan, nos disciplina. Y si aún así no cambiamos, Dios nos puede llevar. Algunos reciben la disciplina de Dios hasta la muerte. ¿Lo sabían? El que verdaderamente ha sido salvo no irá al infierno, pero desde ese momento Dios gobierna su vida porque es su Hijo. Eso es permanecer en el Señor, dentro de su plan, vivir bajo su protección y su gobierno. No se puede salir de eso. ¿Podemos vivir lejos de Dios haciendo lo que queramos acaso? Dios no lo permite. Si alguien puede vivir como quiere sin que le pase nada, entonces es un hijo que Dios ya ha desechado. Los hijos de Dios no pueden vivir como les da la gana. Dios no los deja así. Veamos Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 18. Deuteronomio 6, versículo 18. Leamos juntos. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Los versículos 18 y 19 están relacionados. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. El que ha sido salvo vive siempre bajo la mirada de Dios. Él ve nuestros pensamientos y también nuestras acciones.
No podemos escondernos de su mirada. Dice, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Camina de manera recta y buena delante de Dios y serás bendecido, quiere decir. Nunca debemos olvidar que vivimos bajo la gracia, la protección, el dominio y la guía de Dios. Eso es vivir en el Señor. Yo en el Señor y también el Señor en mí. No podemos separarnos de Él. Es una relación inseparable. Veamos 1 Samuel 2, versículo 7. 1 Samuel 2. Versículo 7. 1 Samuel 2. Versículo 7. Leamos juntos. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Jehová empobrece y él enriquece. Dios, cuando es necesario, también nos permite pasar por la pobreza. Y a veces decimos, ¿por qué Dios me deja vivir en pobreza? ¿Por qué no me da algo mejor? Pero dice que Él también empobrece. Por supuesto, cuando uno deja de confiar en Dios y vive según sus propios métodos, Dios puede incluso quitarle lo que tiene. En Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los que confían en Él. Si decimos, aunque muera moriré al lado del Señor, entonces Dios se hace responsable de nosotros. Pero si no confiamos en Dios y queremos vivir por nuestras propias maneras, Él dice, está bien, vive como quieras. Parece que todo marcha bien, pero si Dios dice una sola palabra, no todo se derrumba de golpe. Por eso dice, el Señor empobrece y enriquece también. Él abate y enaltece. Si lo miramos bien, en la vida cristiana, a algunos creyentes Dios los hace pasar por pobreza. A veces también les quita todo lo que tienen. No siempre es porque hayan hecho algo mal, sino para que aprendan a depender solo del Señor aún en medio de la pobreza. En Filipenses 4:12, Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Pablo, en algunas ocasiones, llevaba grandes ofrendas para los hermanos de Jerusalén. ¿Creen que un hombre que transportaba ofrendas tan grandes pasaba hambre? ¿Qué opinan? No obstante, él dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A veces vivía incluso en extrema necesidad. En 2 Corintios 11:27 dice en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Por predicar el Evangelio pasó hambre, frío, desvelo y necesidad. ¿Acaso fue porque Dios no estaba con él? No. Eso no fue porque el apóstol Pablo hubiera hecho algo malo. Fue más bien para que aprendiera a depender únicamente del Señor. Por eso Pablo dijo, sé vivir humildemente. Aprendió a estar satisfecho solo con el Señor aunque no tuviera nada. Oh Jesús, mi Señor, dentro de mí estás, solo en ti, Señor, me satisfago. Aunque no tengo nada, me basta con tener al Señor. Eso se aprende en la pobreza, a encontrar satisfacción en Cristo. Y cuando Dios nos da abundancia, no es para que vivamos una vida de lujo o derroche. Todo debe volver al Señor. ¿Conocen el dicho? ¿Las riquezas son la prueba del carácter? Si uno quiere saber cómo es una persona,
cuáles son sus valores o su propósito en la vida, hay una manera muy sencilla de saberlo. Dale una gran cantidad de dinero. Dale 10 millones o más de dólares y dile, úsalos como quieras. Entonces, al ver cómo usa ese dinero, puedes saber al 100% cuál es su verdadera forma de pensar y vivir. En Estados Unidos hay loterías. A veces el premio es enorme, de millones y millones de dólares. Y cuando alguien gana, ¿qué pasa? Piensa que su destino cambiará por completo, ¿verdad? Compra primero la mejor casa, luego un auto de lujo, lo mejor. Después cambia todos los electrodomésticos por nuevos y también cambia de esposa. Ya no trabaja porque tiene dinero. ¿Y qué sucede? Se arruina por completo. Eso no es una bendición. Cuando fui a China, fui a predicar el Evangelio. Visité aldeas tan pobres que ni siquiera tenían teléfono. Era impresionante la pobreza allá. Pero algunas de esas personas fueron a Corea a trabajar. Conocieron a nuestros hermanos, trabajaron en construcción y acumularon mucho dinero y luego regresaron a Corea y ya no quisieron trabajar más. Se vestían con traje y corbata, paseando como si fueran señores importantes. Decían, ¿para qué trabajar? Aquí no pagan bien. Y cuando se les acababa el dinero, solo pensaban en regresar a Corea para ganar más. Y no trabajaban ahí. Así que tener mucho dinero no siempre es bueno. A veces el dinero destruye a las personas, las hace orgullosas y también perezosas. Por eso a los creyentes, Dios a veces también los enriquece, como el apóstol Pablo, pero Pablo no usó esa abundancia para su propio placer, sino para el Señor. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando Dios nos enriquece? Usarla para la obra misionera. ¿Saben cuántas personas pobres hay en América Latina y en África? Tenemos que apoyar la predicación del Evangelio ahí, construir centros de retiro, levantar iglesias y sostener a los predicadores del Evangelio. Eso es lo que hacemos. Eso es la obra que hacemos. La Oficina Central de Misiones Mundiales está en la iglesia de Seúl, en el centro misionero. Y el año pasado, a través de esa oficina, se enviaron unos 18.200 millones de wones para la obrera misionera mundial. Yo no sabía esa cifra exacta, pero alguien me lo contó. ¿Acaso nosotros insistimos en que la gente ofrende? No, cada uno lo hace voluntariamente. El verdadero cristiano no usa su dinero como quiere, sino para la causa del Evangelio. Como dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y lo demás, que sea para el Evangelio. Hace algunos años ocurrió algo así en una isla del sur, donde hay una de nuestras iglesias. Una hermana me llamó. Me dijo, Pastor, me han llegado 500,000 wones y yo quiero ofrendar este dinero ahora.
¿qué debo hacer, pastor? Yo le respondí, sí, hágalo de la manera que le sea más conveniente. Después de eso, no tuve más noticias. En el campo, 500,000 wones es mucho dinero, ¿verdad? Pensé que tal vez estaba reuniendo el dinero poco a poco. Tiempo después, durante un seminario de la Biblia en Gwangju, mencioné el caso delante de las iglesias. Una hermana de una isla me dijo que quería ofrendar 500,000 wones, pero no he vuelto a saber de ella. Y después recibí una llamada. Un hermano había contado esa historia en su casa y la hermana dijo, esa soy yo. Ya lo hice, incluso con los intereses. Había depositado el dinero y tras ahorrar y cuidar cada centavo lo envió como ofrenda para las misiones mundiales. ¿Acaso los que ofrendan lo hacen porque tienen dinero? No. Aunque lo tengan, si no hay corazón no pueden hacerlo. Y hay quienes, aún sin tener, ahorran con sacrificio para entregarlo a la obra del Evangelio. La manera en que una persona usa su dinero muestra su sistema de valores y el propósito de su vida. Si alguien solo porque tiene dinero gasta sin medida, come todo lo que quiere, hace todo lo que desea, esa persona tiene un problema, ¿verdad? En nuestra iglesia también hay pastores que viven con muchas dificultades predicando el Evangelio. Debemos pensar en eso. De todos modos, Dios es quien empobrece, enriquece, humilla, abate y también nos enaltece. Nos enaltece y nos humilla también. Así trata a los cristianos, guiando y entrenando sus vidas según lo que Él ve necesario. Ahora veamos San Judas. Judas, justo antes de Apocalipsis. Judas es muy breve, solo tiene un capítulo. Es el libro más corto de la Biblia. Judas 1, versículo 24 y 25 leamos. Leamos juntos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí dice a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Debemos saber que Dios siempre nos protege. El que ha sido salvo es ahora hijo de Dios. ¿Acaso un padre es indiferente con el hijo que ha engendrado? No, se preocupa por su salud. Lo cuida cuando está enfermo y lo envía a la escuela y hace todo lo posible para darle lo mejor. Dios, de la misma manera, se interesa por nosotros, incluso mucho más que cualquier padre por sus hijos, para guardaros sin caída. Significa que Él no permite que tropecemos ni que caigamos. Y dice también, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él nos presentará sin mancha ante su gloria. Dios nos salva para llevarnos a su reino y a su gloria. Y continúa diciendo, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Realmente Dios nos guarda, Él nos protege y nos guía hasta el día en que entremos en su reino. Veamos un versículo más. Tercera de Juan, justo antes de Judas. Tercera de Juan,
capítulo 2. También tiene solo un versículo. Versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Juan, el discípulo del Señor Jesús. Y el versículo 1 dice, el anciano. Comienza diciendo el anciano. Se llama anciano al apóstol, quiere decir un mayor en la iglesia, aquel que enseña. Entre los ancianos habían los que se encargaban de enseñar y otros de dirigir la iglesia, pero aquí se refiere al apóstol. Dice el anciano a Gayo. En la iglesia aparecen varias personas con el nombre de Gayo. Por ejemplo, en Romanos 16:23 se menciona a Gayo, hospedador de la iglesia, un hermano que se encargaba de atender y alimentar a los hermanos. También hubo otros que trabajaron mucho para el evangelio, cada uno con un corazón fiel y dedicado. En total se mencionan 3 personas con el nombre Gayo en diferentes pasajes, pero no se sabe con certeza cuál de ellos es el mismo. Sin embargo, en común todos fueron ejemplos en la vida cristiana, fueron creyentes que vivieron de manera fiel y digna ante Dios. Y dice, el amado a quien amo en la verdad. El apóstol Juan dijo a Gayo a quien amo en la verdad. En el versículo 2 repite, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Juan dijo 3 veces, amado. Esto muestra cuánto amor sentía por Gayo. Este hombre vivía tan bien la vida cristiana, era tan fiel y ejemplar, que el apóstol Pablo lo amaba profundamente. Dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, así como prospera tu alma. ¿Qué significa que el alma prospere? Significa no solo haber recibido la salvación, sino también vivir sirviendo a Dios y buscando su voluntad. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto quiere decir que además de ser salvos, debemos servir al Señor y además vivir conforme a su voluntad. Si vivimos buscando su reino y su justicia, Dios promete añadirnos todo lo necesario. Por eso cuando el apóstol Juan ora diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, está pidiendo una bendición completa. Que el bienestar físico y material de su hermano sea tan abundante como su prosperidad espiritual. Cuando uno ama verdaderamente a alguien, ora por esa persona. ¿Y cómo debemos orar? Señor, bendice a este hermano conforme a su fe y a su obediencia según tu voluntad. Si el creyente vive buscando el reino de Dios y su justicia, entonces Dios cumple su promesa y añade todas las cosas, que sea salud, sustento y bendición. Algunos llaman a esto una bendición triple, pero no es algo que se aplica a cualquiera. Primero debe cumplirse la condición así como prospera tu alma. El alma prospera cuando ha sido salva y cuando vive en obediencia a Dios. Entonces el Señor concede bienestar en todas las áreas de la vida. Todo esto sucede dentro de la gracia, el amor y la protección de Dios. Esta es la vida en el Señor, la vida que se vive bajo su cuidado. Los salvos somos ahora hijos de Dios. Él nos guarda, nos ama y nos guiará hasta que entremos en su reino celestial. Por esa razón, lo único que debemos buscar es cómo vivir conforme a su voluntad y cómo agradarle más.
Si hacemos eso, Dios mismo se encargará de todo lo demás. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, en esta última época que has determinado, y entre tantas personas, gracias por llamarnos y salvarnos primero. Nos has diferenciado santamente de este mundo y gracias por guardarnos y guiarnos para que vivamos bajo la protección tuya. Nosotros permanecemos en ti y tú permaneces en nosotros. Creemos que siempre nos guardas y hasta que entremos en tu reino nos guiarás. Señor, ayúdanos para que las cosas vanas de este mundo no roben nuestro corazón. No queremos seguir los deseos de la carne, sino solo tu santa voluntad para alegrarte. Haznos recordar y confiar siempre en que hasta que entremos en tu reino, estaremos bajo tu dominio y protección. Encomendamos todo en tus manos de poder y misericordia, y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.